hermanos, muy buenas tardes. Dios les bendice. Pues, oremos al Señor, hermanos. Vamos a continuar con el tema de la resurrección. Vamos a concluir esta parte que ya la iniciamos hace 15 días. Y hoy, hermanos, vamos a ponernos en manos de Dios para que el Señor, si es su voluntad, si hay más de qué hablar, lo veremos en un rato, hermanos. Pero mientras tanto, vamos a ponernos en manos de Dios. Le damos gracias a nuestro Padre, bendito Dios, por este tiempo. Gracias, Dios Todopoderoso, porque no nos dejas de dar alimento. Gracias, Señor, porque en todo momento, Señor, tú tienes cuidado de nosotros, en el alimento físico y también en el alimento espiritual. Te damos gracias, Padre. Nos ponemos en tus manos, bendito Dios. Tanto me pongo yo en tus manos, Señor, para que tú me uses, Espíritu Santo, para que tú fluyas en mí, Señor, y tomes el control de todo lo que aquí se diga y se haga, Señor. Y que también a su vez, Señor, a mis hermanos que están escuchando, Padre, toques su entendimiento, toques sus oídos, Señor, para que escuchen, para que todo lo que hoy, Señor, tú nos permitas recibir, Padre, llegue a tierra fértil, Señor, y pueda dar fruto, Señor. Te damos gracias, Señor, por ocuparte de nuestra edificación, por ocuparte de nuestro crecimiento, por ocuparte, bendito Dios, de nuestra vida espiritual. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, quiero que pedirles que vayamos nuevamente al capítulo 15 de Primera de Corintios. ¿Se acuerdan que en este capítulo estuvimos viendo la primera parte? Les digo de una forma general, algo que hay que destacar es el versículo 3, donde el Señor nos habla que dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Sí? Recordarán, amados hermanos, les di unas citas, Isaías 53, 58, el Salmo 22, del 14 al 18, Daniel, del 9 al 26, el Salmo 16, del 9 al 10, Oseas, del 6 al 2, 6, perdón, Oseas 6, versículo 2, donde nos habla de la muerte, sepultura y resurrección del Señor. ¿Sí? En esa clase tomamos este tema y hablábamos también, hermanos, de lo que dice el versículo 6 al 11. Lo vuelvo a leer, hermanos. Dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Estamos hablando después de la resurrección. A más de 500 hermanos a la vez. Imagínate 500 personas siendo testigos de la resurrección del Señor. Imagínate esas 500 personas comentando. Obviamente era un suceso sobrenatural, un suceso digno de tener en el momento, ¿no? Comunicándolo a los demás, ya sea a manera de sorpresa, ya sea a manera de reconocimiento de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, o ya sea simplemente por chisme, ¿no? Por cualquiera de las causas que haya sido, pues bueno, 500 personas, hermanos, fueron testigos de la resurrección del Señor. ¿Qué había habido previo a esto, hermanos? Previo a esto, habíamos comentado sobre la resurrección de Lázaro, y habíamos comentado que la resurrección de Lázaro vino a ser un antecedente que generó en esas personas, en esos 500 y los que más que vamos a mencionó en esos 500, repercutió en que muchos creyeron, en que muchos, al ver el suceso sobrenatural de la resurrección de Lázaro, pues fueron movidos en sus paradigmas, en sus creencias, en su fe. Obviamente se habla de gente incluso, ¿no?, farisea y saducea, que también se convirtieron en el momento de la resurrección de Lázaro. Veamos ahora el caso. Esto sirvió como un antecedente para la resurrección del Señor. ¿Por qué? Porque precisamente hace su entrada triunfal a Jerusalén, donde todo el mundo ya esperaba ver a aquel que hizo posible la resurrección, que fue nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo, y aquel que fue resucitado, Lázaro, que lo acompañaba y que en todo momento estuvo pegado a él.
iban ambos tenían la sentencia ya por parte del Sanedrín entre el grupo poderoso de los saduceos, donde estaba Caifás Anás, y también el grupo de los fariseos que hicieron un complot, se confabularon para la detención del Señor y la cruz y llevarlo a la muerte en la cruz. Entonces, hermanos, con ese antecedente, dice la palabra de Dios que después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. De esos 500 eran hermanos, ¿sí? Eran seguidores del Señor. Dice, después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, menciona Pablo, se me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Dice Pablo, pero por la gracia de Dios, fíjate la humildad, hermano, la humildad de un hombre que contra todo, contra viento y marea, decidió servir al Señor, fue llevado por el Espíritu Santo al recibir a Jesús en su corazón, y fíjate lo que pasa en su percepción ahora. Dice con humildad, pero por gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Él reconoce, y no es falsa modestia, dice, antes he trabajado más que todos ellos, más que los otros apóstoles, pero no yo, fíjate, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, ¿a quién le está dando toda la honra y toda la gloria? Se la está dando a Dios, ¿sí? Lo que soy, lo que fui, bueno, perdóname, Señor, ahora estoy en esta posición, Señor, no es por mis facultades, no es por mi capacidad, es por tu gracia. Y la gracia de Dios, hermano, te la dejo ahorita como una palabra que tiene que quedarse grabada en tu corazón y en tu mente, porque vamos a empezar a hablar de la gracia también, ¿sí? Y la gracia aquí es la gracia de Dios fue la que le permitió a Pablo ahora, ¿sí? Ser ese apóstol encargado de llevar el evangelio, ¿sí? Al pueblo gentil. Entonces, amados hermanos, esto lo puedes todavía reforzar en Gálatas 2:20. Te invito a que lo anotes y lo leas. Lo que dice, ¿qué dice? Pues ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él está hablando de esa humildad, hermanos, ¿sí? Y ahora lo que ahora sucede en su vida es todo buscando la gloria y la honra del Señor. Pablo decía que a él le gustaría estar ya con el Señor. Lo dice después de un tiempo avanzado en su ministerio. Me gustaría estar ya con el Señor, pero el Señor me ha placido que yo me quede. ¿Por qué? Porque hay mucha tarea que hacer. La mies es mucha, los obreros pocos. Entonces él todavía reconocía que lo que ahora tenía que hacer era servirle al Señor. Su vida estaba entregada al Señor. Te invito, amado hermano, que vayamos al versículo 12, donde dice, y aquí viene un punto pues crucial, hermano, donde tenemos que hacer un alto. Yo te invito, hermano, a que a partir de este momento trates de entender de parte de Dios lo que Él quiere que nosotros entendamos, ¿sí? Mira, dice el versículo 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Ellos están predicando a Cristo que resucitó de los muertos, pero también reconoce ese otro grupo que dice que no hay resurrección de muertos. Estamos hablando de quién, específicamente de los fariseos, ¿sí? Pablo estaba confrontando la herejía de los corintios en ese tiempo. Esa mentalidad estaba permeada en el pueblo corintio, de Corinto, ¿sí? ¿Y qué estaba sucediendo? Que había división, que había conflicto, que había disensión, no se ponían de acuerdo, ¿sí? Estaban influenciados por la cultura griega. ¿Recuerdan, hermanos? Afrodita, la reina de Artemisa, la diosa de la sexualidad, y cómo las prostitutas que ejercían en los templos, ¿sí? Y todo lo que pasaba en Corintios, hermanos. A pesar de eso, recordarás en el capítulo 1, no sé si lo comenté, te lo vuelvo a comentar, o creo que lo dije en una prédica. En el capítulo 1 habla de la iglesia de Dios, hermanos, donde Pablo reconoce que a pesar de la condición de los corintios,
lo que ellos vivían, ¿sí? Él los catalogaba como la iglesia de Dios, como diciendo, eso no me corresponde a mí juzgar, solo a Dios. Yo vengo enviado y mando esta carta desde Éfeso. ¿Por qué? Porque he estado enterando de todo lo que aquí está pasando. Y les escribe a los corintios, ¿sí? Y les dice, entonces ustedes dicen, ¿verdad? A los saduceos y todos aquellos que no creían en la resurrección. Los saduceos eran el grupo principal, donde estaba Caifás, ¿sí? Ni no creían en los milagros, ni en la resurrección, nada sobrenatural, hermanos, ¿sí? Los fariseos sí creían en la resurrección, pero los fariseos tenían esa idea también de que no era Jesús el Mesías, y por consiguiente había que matar al impostor desde su concepción. Se unen a los saduceos. Obviamente, nosotros con esto que hemos leído, hemos podido entender, hermanos, de que ya había elementos para que ellos hubiesen cambiado. Pero recuerda, hermanos, también tenían velado el entendimiento, entenebrecida la mente, ¿sí? Dios no se lo permitía porque se tenía que dar el cumplimiento de la profecía. Y bueno, vamos al versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, dice Pablo, a ver, le dice a los saduceos, ¿no hay resurrección de muertos? Bueno, pues entonces, hermanos, en Cristo, Cristo no resucitó, ¿sí? Porque no hay resurrección de muertos, dicen estos caballeros, ¿sí? Y si Cristo no resucitó, fíjate lo que dice, entonces vana es nuestra predicación. Vana también es nuestra fe. Efectivamente, hermanos, si Cristo no resucitó, vana es la predicación, vana es la fe. Y con esto, pues obviamente, ¿para qué seguirle? No va a haber quien nos justifique delante del Padre. No se va a dar el proceso de regeneración en nosotros. No va a venir un consolador, el Espíritu Santo, un paracleto, a ocupar ahora el lugar de Jesucristo en nosotros, ¿sí? Y es el que nos va a guiar, no va a haber el propósito de llegar a la estatura del varón perfecto, y muchas otras cosas que voy a mencionar. Pero a veces ves el cuestionamiento de estos grupos, y Pablo les está confrontando a las herejías de los corintios, ¿sí? Y les está diciendo, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es entonces vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó, sino si en verdad los muertos no resucitan. Hermanos, te digo y anótalo, la resurrección es el centro, es el eje del Evangelio de Jesucristo. Y si no hay resurrección de muertos, vana es nuestra predicación, nuestra fe. Y es lo que estaba confrontando a Pablo con estos grupos. Estaban cuestionando el centro de nuestra fe. ¿Te acuerdas que te comentaba, hermano, de los más de 2000 dioses que hay en el planeta? Todos ellos muertos, incluyendo los apóstoles, hermano. Se los comentaba en la predicación. Los apóstoles que ahora la religión tradicional los toma como santos, cuando Jesús nunca dijo que se iban a quedar intercesores. Y mencionó, tú intercesor de las causas justas, tú de los ladrones, tú de los hipócritas, tú de los... No, hermano. Él no dejó intercesores. El único nombre dado a los hombres en el que podemos ser salvos es Jesucristo. El único nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres, ¿sí? Es Jesucristo. Entonces no hay, hermano. No hay... y esa era la discusión. Dice el versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Hermano, todavía, entonces todos estamos condenados al infierno. Y entonces no se venció a Satanás. Y entonces no hay lucha contra Satanás. Satanás sigue siendo el príncipe de este mundo y gobernante y rey de este mundo, ¿sí? Y la muerte sigue ejerciendo su dominio sobre todos nosotros. Si Cristo no resucitó. Pero ¿qué dice la palabra? Dice el 19, no 18. Entonces también los que durmieron en Cristo, pues ya perecieron. Hermanos, entonces ya no va a haber un arrebatamiento, ya no va a haber
no resucitarán los muertos en Cristo y nosotros no seremos arrebatados, no seremos transformados y olvídate del cielo, hermano. ¿Te das cuenta la importancia de la resurrección del Señor? La resurrección, te lo vuelvo a repetir, es el eje, es el centro de nuestra predicación, de nuestra fe, del Evangelio. Porque hemos dicho que nuestro Dios es un Dios vivo. Entonces, vamos al 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Sí? Esta afirmación, hermano, la toman los testigos de Jehová para decir, a ver, fíjate lo que dice aquí, no solo es Cristo, ¿sí? Y Cristo no es el más importante, pero porque están dejando abajo o ignorando todo el contexto que estamos hablando. Aquí Pablo está confrontando precisamente a gente como ellos, a gente que niega la resurrección del Señor, a gente que rechaza al Espíritu Santo, ¿sí? Como esa fuerza que viene a ejercer el poder de Dios en nosotros. Así es que, vamos al 20. Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Ahora ya Pablo les está diciendo, bien, ya quedamos en algo, ¿sí? Les aclaro, hermanos en Cristo, ¿sí? Para todos aquellos grupos que dicen que no, bueno, si ellos tuvieran razón, entonces van en nuestra fe. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, acuérdate, en Adán todos pasamos a morir espiritualmente. También en Cristo todos seremos vivificados. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que con la resurrección, Cristo viene a ser la primicia. Y en ese momento, yo les decía, hermanos, cuando esto se da, la muerte y la resurrección del Señor, y Él sale de la tumba, nosotros entramos. Para nosotros también se da esa resurrección, que se dará con el cumplimiento de los tiempos, previo al arrebatamiento. Ahora, fíjate lo que dice esta afirmación, porque si así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahorita vamos a ir a algunas citas que nos van a dar este argumento, ¿sí? Pero cada uno en su debido orden. Cristo es la primicia de la resurrección, hermanos. Y después venimos nosotros. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Amén. Fíjate, yo creo que con estos, si tú lees lo que resta de esta primera carta, hermanos, vienen precisamente, viene a ser la culminación del capítulo, ¿sí? Y viene a ser también la culminación de la carta. Lo más importante que Pablo quería resaltar, y para eso mencionó todo lo anterior, ¿sí? Por eso el 15 empieza diciendo, además os declaro, ¿sí? Quiere decir que todo lo demás fue el contexto y el argumento de Pablo para hablarnos de la resurrección. Si nosotros vemos los evangelios, ¿sí? En los últimos capítulos, hermanos, todos se enfocan al mismo tema. Todo va dirigido, en cada uno de los libros, va dirigido al final sobre la muerte y resurrección del Señor. Y la trascendencia de esa muerte y resurrección. Palabra verdadera, porque tenemos la profecía, tenemos la palabra profética segura, que es la Biblia, donde Dios nos está hablando de los tiempos, nos está hablando de la profecía, y nos está mencionando lo trascendente que es, hermanos, el entender que Cristo al resucitar vino a ser parte del cumplimiento que en el Antiguo Testamento ya se había profetizado. Obviamente yo les comenté que en el Antiguo Testamento
aunque hay citas que hablan de la resurrección, no se entendía por el pueblo de Dios como una resurrección a este nivel, el nivel de la gracia, sino lo entendían simplemente como reconstruir sobre lo que está destruido, ¿sí? Como los muros de Jerusalén, como algo que se hace sobre darle vida nuevamente a algo que, 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 que fue destruido. Pero aquí en la gracia, hermanos, la importancia de la resurrección viene a ser tan importante que la entendamos porque es la base de la fe cristiana. Nuestro Dios es un Dios vivo. Todos los demás dioses son dioses que ya perecieron, que en algún lugar puedes encontrar sus huesos, ya lo mencionamos. Aún los considerados, ¿sí?, santos y justos y que son adorados por la religión tradicional. Nosotros sabemos, amados hermanos, que Jesús es el único nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Lo repito, ¿sí? Entonces, vamos a ver que nuestro Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Quiero que anotes la cita de Mateo 22, 32. Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Déjame, lo busco. Tal vez esta cita así, como todas, hermanos, son muy importantes. Yo a lo mejor por la premura quiero sintetizar un poco. A mí me encanta, hermano, luego irme a las citas, estar leyéndolas, pero quiero que tú lo anotes y también hagas un estudio de esto, hermano. Que tú lo investigues, que tú escudriñes la palabra de Dios. Mateo 22, versículo 32, hermano, dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Está haciendo una pregunta. Repito, a lo mejor a manera de pregunta. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. Vete a la referencia Éxodo 3:6. ¿Sí? Entonces, Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Nuestro Salvador, hermano, ¿es un Salvador de muertos? ¿Nos salvó un muerto? Vamos a ver ahora Apocalipsis 1:18. Apocalipsis 1:18 dice: y el que vivo y estuvo muerto. Primero ve al 8. Dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, nuestro Señor Jesucristo. El que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y luego vete al 18. Y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Por qué? Porque venció a Satanás y a la muerte. Amén. Entonces, ¿qué pasa con la muerte de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo? Se da el cumplimiento, el propósito, el plan hecho por Dios para poder redimir al hombre, a nosotros, a ti y a mi hermano. Era el cumplimiento. La resurrección viene a ser el cumplimiento, ¿sí? Porque empieza todo, hermano, lo que hemos platicado, empieza la regeneración en nosotros. Nosotros, hermanos, Él como la primicia da lugar a todos nosotros. ¿Cómo? Vamos a Juan 12:24. Juan 12:24, hermano, dice lo siguiente: de cierto os digo, amén, amén. ¿Te acuerdas del estudio del amén? Bueno, lo puedes traducir así: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, ¿qué pasa con un grano de trigo que lo arrojas y no cae en tierra? Pues va a morir, pero no va a sufrir ningún proceso biológico que pudiera darle vida a algo más. Pero si cae en tierra y muere y queda solo, dice, queda solo,
pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. El que aborrece su vida, el que merma, el que decide en seguir a Jesús, el que cree en esa resurrección, que Dios lo rescató de la muerte, que Dios lo libró de la muerte. Todos aquellos hermanos que somos creyentes, todos los que somos cristianos, que hemos reconocido que hemos nacido de nuevo, ¿sí? Todos nosotros, hermanos, que aborrecemos la vida del mundo, para vida eterna, la guardaremos. Es decir, tenemos la promesa de la vida eterna. Con la resurrección, hermanos, se da este cumplimiento, la promesa de la vida eterna. Y es precisamente que el grano de trigo muere. Nuestro Señor tuvo que morir, como ese grano. Y el grano de trigo, hablando físicamente, cae en tierra, la humedad, el sol, el agua, todo eso genera en él un quebrantamiento. Nuestro Señor fue quebrantado por Dios mismo, ¿sí? Como podemos leer en Isaías 53. Nuestro Señor fue quebrantado por autorización de nuestro Dios, Dios Padre, ¿sí? Y él, como el grano de trigo, tuvo que morir. Pero él murió y resucitó. ¿Y qué hizo? Llevó mucho fruto. Dio fruto al 100 por 1. ¿Sí? ¿Y qué es ese fruto, hermano? Nosotros, los creyentes. Hablando en términos más amplios, hermano, la iglesia. Con la resurrección del Señor, también la iglesia. Nace la iglesia, nosotros. Y es ahí, hermano, donde también viene no solamente este glorioso evento, donde nuestro Señor se glorifica a sí mismo con la resurrección, sino también glorifica al Padre que lo envió, ¿sí? Y nos da a nosotros el lugar también para ser glorificados, hermano, en términos de vida nueva, en términos de una vida transformada. La resurrección viene a ser, hermano, lo que a nosotros como cristianos nos tiene que tener ese fundamento que necesitamos, con el que caminamos, con el que nosotros estamos seguros, hermanos, de que también todo lo que Él ha prometido y como lo hizo en ese momento, se dio el cumplimiento de esas promesas y esas promesas a su vez dan origen a otras promesas, hermanos, como es la segunda venida del Señor, es el gobierno del milenio, como es el diablo y el infierno en el lago de fuego, y es el cielo nuevo y la nueva tierra. Eso se viene a conformar el grupo de la esperanza de nosotros, hermanos. Y nuestra base, la resurrección. Entonces, déjame hacer un chequeo, hermano, del tiempo. 30 minutos, vamos bien. Hermano, quiero comentarte, ¿sí? Espero que estos versículos que has anotado los anote, ahora sí que los revises, hermano, estúdialos, escudriñalos, haz un esfuerzo, hermano, por entender. Si no hubiese habido resurrección, obviamente tampoco hubiese habido justificación, ¿sí? La justificación hermanos, la acción espiritual en la que nuestro Señor Jesucristo nos presenta limpios delante del Padre. Y Él viene a ser un filtro entre el Padre y nosotros. Sin ese filtro que es Jesucristo, donde Él nos justifica, Él dice, mira, papá, ya los bañé, ya los cambié, estoy haciendo algo en ellos, ¿sí? Y el Señor puede vernos a través de Jesucristo. Si no fuese así, hermanos, entonces nos vería tal y cual somos, ¿sí? Y en nosotros no habría nada que cambiara. No había nada, no estaría iniciando un proceso de santificación en nosotros. Pero gracias a ese evento glorioso, hermano, doloroso, ¿sí? Que fue la muerte y resurrección del Señor, hermano, gracias a ese evento nosotros podemos ser justificados. Entonces, gracias a la resurrección, nosotros, hermanos, podemos ser justificados, ¿sí? Y qué bueno, hermano, eso lo puedes leer en Romanos 4:25
Léelo, por favor. Incluso aquí tengo la cita, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Amén. Ese era el plan del Padre, hermano. Ese era el propósito del Padre. Amén. Y dice, entonces la muerte de Cristo ha cumplido y satisfecho totalmente los justos requerimientos de Dios. Así que somos justificados por Dios mediante su muerte. Ahora anota la cita Romanos 3:24, donde nuevamente se habla de esta resurrección, hermano. Donde nuevamente se habla de esta resurrección. Qué interesante. Cuando te comentaba que cuando se da este evento glorioso de la resurrección, también queda clara, hermanos, para nosotros la esperanza. Sabemos qué es lo que esperamos, ¿sí? Todo, hermano, recuerda, es un proceso hecho por el Espíritu Santo, y recuerda, hermano, que es mediante la fe. La fe de esta esperanza gloriosa nos tiene que hacer vivir en paz, nos tiene que hacer vivir confiados, sabiendo que nuestro Dios no es un Dios muerto, nuestro Dios es un Dios vivo, un Dios, amados hermanos, que en este momento se encuentra a la diestra del Padre y quien ahora está actuando en nuestras vidas espirituales es el Espíritu Santo. Él es la garantía, las arras, ¿sí? de esa muerte y resurrección. Él es el cumplimiento de la promesa, ¿sí? Y Él ahora mora en nosotros, Él nos lleva, hermanos, a lo que sigue. Él está haciendo la obra que podemos leer en Filipenses 1:6, donde dice que él está haciendo la obra y la va perfeccionando. Y la va perfeccionando, amados hermanos, hasta el día del Señor, ¿sí? Entonces, qué importante es, hermanos, que si no hubiese habido resurrección, tampoco había habido renovación, ¿sí? Y puedes leerlo en Tito 3:5, ¿sí? Si no hubiese habido resurrección, tampoco podríamos hablar de una transformación. Romanos 12:2, 2 Corintios 3:18. ¿Qué tampoco hubiera habido? Tampoco hubiese habido conformación a la imagen de Cristo, lo que te decía, la estatura del varón perfecto, ¿sí? Romanos 8:29. Ni seríamos miembros del cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza, ¿sí? Nosotros estaríamos pecando y condenados al pecado, y condenados a la esclavitud del pecado, y condenados por consiguiente al poder de Satanás, ¿sí? Pero libres somos de condenación, Romanos 8:1, libres somos de condenación, porque ahora andamos en el Espíritu y no en la carne. Le damos la gloria al Señor, hermano, porque todo esto fue gracias a la resurrección. Tampoco habría una iglesia y la iglesia no sería la novia de Jesucristo. ¿Estás de acuerdo? Juan 3:29, puedes leerlo ahí, hermano. Ahí lo puedes revisar. El cuerpo de Cristo no sería la plenitud. Cristo no sería la plenitud de la deidad, ni hubiese llevado a cabo el cumplimiento, hermano. Y esto lo puedes leer en Efesios 1:20-23. ¿Sí? Tampoco podríamos hablar de un nuevo hombre, tampoco, puesto que seguimos viviendo en nuestros delitos y pecados, ¿sí? Efesios 2:15, Efesios 4:24, Colosenses 3:10 y 11, ¿sí? En conclusión, se derrumbaría por completo el propósito eterno de Dios y sería anulado. Mas, sin embargo, fíjate, si Cristo no hubiera resucitado para vivir en nosotros como nuestra vida y nuestro todo, nuestra fe en Él sería infructuosa, no tendría valor y no produciría resultados tales como la impartición de vida, la liberación del pecado, la victoria sobre Satanás y el crecimiento en vida. Si no hubiera resurrección, no tendríamos futuro, ni tampoco tendríamos esperanzas, hermanos, para el futuro. No tendríamos esperanzas. ¿Qué esperanzas? No tendríamos la esperanza de gloria que se menciona en Colosenses 1:27. No tendríamos tampoco la heredad de nuestra bendición eterna,
no tendríamos la vida eterna. Daniel 12:13. No tendríamos, no reinaríamos con Cristo en el milenio, como dice la profecía, ¿sí? Esto lo puedes leer en Apocalipsis 20, versículo 4 al 6, ¿sí? Tampoco habría recompensas, hermanos, coronas, no habría corona de gloria, corona de gracia, no habría nada, no recibiríamos nada. ¿Por qué? Porque no estaría Jesucristo haciendo todo lo que según la palabra de Dios Él hará, ¿sí? Una vez que Él venga y en su segunda venida, hermano. Así es que, qué importante es, eso puedes leerlo en Lucas 14:14, ¿sí? Todas estas esperanzas están ligadas a nuestra resurrección, hermano. Nuestra vida cristiana no debe de verse nada más como eh, comparándola, hermano, como cualquier otro tipo de fe. Nuestra vida cristiana, hermanos, tiene un fundamento, que es la verdad, y la verdad es Jesucristo, que es el camino, y el camino es Jesucristo, ¿sí? Que es la resurrección, y la resurrección es Jesucristo. Nuestra vida cristiana, nuestra esperanza gloriosa es recibir las promesas, esperar las promesas con fe. Es esperar las promesas, hermanos, haciendo en obediencia lo que ha establecido Dios en cuanto a las obras para que andemos en ellas, y ha establecido también mandamientos, preceptos que tenemos que seguir, caminar en Cristo. De ahí, hermano, el velad y orad, dice el Señor, unos por otros. De ahí el llevar las cargas los unos de los otros. De ahí el seguir la ley de Cristo. De ahí, hermanos, la regla de oro, ¿sí? De ahí, hermanos, todo lo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? En la iglesia, dentro de la iglesia, prepararnos, capacitarnos como hijos de Dios, es gracias a esa resurrección. La resurrección, entonces, hermanos, es la base de nuestra fe, es la base de lo que nosotros predicamos. ¿Qué predicamos? ¿A un Dios muerto? ¿Predicamos a un Salvador muerto? No, hermanos, predicamos a un Dios vivo, ¿sí? Predicamos a un Salvador vivo, predicamos a un Salvador que vive y que regresará, ¿sí? Por nosotros, amados hermanos, los que todavía no pasemos a morir físicamente. Obviamente, pues vendrá también por aquellos que murieron ya en Cristo, físicamente. Vamos con este tema, hermanos, yo te invito a que sea el inicio solamente. No lo veas como un tema terminado. ¿Sabes por qué, hermano? Hay tratados sobre el tema de la resurrección. 2 o 3 libros, hermano, que hablan de la resurrección. Porque hay muchos aspectos que se explican a través de la resurrección. Son muchas cosas, hermano, que aún puedes conocer como parte de la trascendencia de la resurrección. Yo te invito, amado hermano, que esto que acabamos de comentar te sirva, hermano. A lo mejor te genere más dudas, para que a través de esas dudas tú investigues y puedas buscar más, escudriñar en la palabra, orar al Señor para que te dé revelación al respecto y te cimente, te conviccione de que tu lucha, hermano, tiene un propósito, de que tu caminar en Cristo es un caminar que fructifica y se da el cumplimiento de Génesis 1:28. Y que el fructificar, amados hermanos, es parte también del proyecto original de Dios, y que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener muy claro. Nosotros caminamos por fe, confiando en las promesas de nuestro Padre. Nos genera esperanza, nos genera confianza, nos genera gozo, nos genera regocijo saber, hermanos, que nuestra vida es una vida que espera, hermanos, en Dios, y que Dios no es hombre para mentir, hermano, ni hijo de hombre para arrepentirse. Le damos gracias a Dios, hermano. Yo con este tema espero, hermano, haberte motivado a que sigas investigando sobre la resurrección. Y verás, hermano, te lo digo porque lo creo
y porque lo he vivido, hermano, ese tema me abre a mí la expectativa de conocer más, me motiva, me lleva a buscar más sobre este hermoso hecho glorioso, hermano, la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Le damos la gloria al Señor, cierra tus ojos. Padre mío, alabado sea tu santo nombre, Señor. Recibe toda la gloria y toda la honra. Que hoy, Señor bendito Padre, lo que tú nos hablas, Padre, sea, bendito Dios, un aliciente más para aquellos hermanos que de una u otra forma, Padre, han estado bajando la guardia, Señor. Yo te pido, bendito Dios, por ellos. Te pido, bendito Dios, por esos hermanos que han dejado de congregarse, que ante las circunstancias que se viven, Señor, han bajado la guardia, han bajado los brazos, Señor. Yo te pido por todos ellos, Señor. Yo te pido que esos valientes que siguen de pie, Señor, esos guerreros que tú has levantado, Dios, se fortalezcan, Padre. Que estos temas, Señor, nos inviten, nos lleven, nos conviccionen, Señor. Que todo, Señor, bendito Padre, lo que hoy recibimos de ti, nos fortalezca, Señor. Y nos lleve, Señor, a esa seguridad, Señor, de que tú, bendito Padre, siempre estás con nosotros, Señor. Y estarás, dice tu palabra, hasta el fin del mundo, Señor. Hasta el fin de los tiempos, Dios. Que tú siempre estarás con nosotros, Padre. Te damos gracias, bendito Dios. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, bendiciones.